Muy buenas noches a todos los asistentes que han ingresado a este webinar. Me gustaría que a través del chat de preguntas me escriban si realmente se puede escuchar sin ningún problema, si están viendo la presentación sin ningún inconveniente para arrancar con este webinar con respecto a cómo se están comportando, digamos que la economía en general y cuáles pueden ser aquellas proyecciones futuras, sobre todo por todos los aspectos coyunturales que han venido ocurriendo en los mercados financieros. Entonces, pues te invito a que todos a través del chat se comuniquen. Un saludo a Julián y a Oscar, por supuesto que también a David, que se está escuchando bien, que se ve sin ningún problema. Me alegro y adicionalmente me gustaría saber si pueden escribirme a través del chat o reportarse desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando. Luis nos está escuchando desde Miami, Florida. Pues muy bien. Un saludo a ti, Luis. Tengo a Juan Esteban Trujillo que nos está sintonizando desde Medellín y a David Herrera desde Bogotá, Colombia. También tenemos a Fernando de Córdoba, Argentina, a Oscar de Cali, Colombia. Nuevamente tenemos a Oscar de Bogotá y me alegra mucho, la verdad tenemos una gran diversidad con respecto a diferentes países de la región de Latinoamérica y por supuesto digamos que por algunos miembros que están en Estados Unidos. Me presento a todos ustedes. Mi nombre es Raúl Ramírez López. Soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en relaciones económicas internacionales. Luis, efectivamente, este webinar es en vivo, nos estamos sintonizando con respecto a ahora Nueva York, pero por supuesto que va a estar disponible para todos ustedes en la biblioteca de webinars. En esta biblioteca, la cual tendrán acceso alrededor de 24 horas después de este webinar, que es lo que se demora el video en cargar en toda su definición al sistema, a esta biblioteca de webinars. No solamente van a encontrar aspectos económicos, como es el tema del día de hoy, sino van a encontrar diferentes indicadores técnicos. También hay webinars en los que hablamos sobre diferentes ciclos del mercado y por supuesto que otros temas que tengan que ver con los mercados de capitales, específicamente más hablando con el trading. Igualmente, me disculpo con todos ustedes si mi voz no es la más adecuada, la verdad pues no me encuentro en mis mejores condiciones, tengo un poco de gripa, pero nada, vamos a realizar este webinar con toda la prontitud y con todos los temas que les traigo el día de hoy. La idea, por supuesto, es que evaluemos cómo se está comportando la economía desde un punto de vista internacional o desde, digamos, desde varios aspectos a nivel mundial, pero por supuesto que actualmente tenemos, digamos, que una preocupación eh, con respecto a la posible recesión económica que se pueden estar presentando en los mercados financieros. Yo creo que muchos de ustedes han leído diferentes artículos de Bloomberg, New York Times, pero también de Investing, Eleta Reuters, sobre diferentes aspectos que están preocupando a los inversionistas, sobre todo por las posibles señales de recesión económica. De hecho, el día de hoy se publicó el PMI de Chicago, es un índice estadounidense bastante popular, el cual lo que nos trata de informar es cómo se está comportando el sector manufacturero desde el punto de vista de la región de Chicago. ¿Qué es lo importante y lo relevante de este índice o de este indicador? Es que nos da un abrebocas bastante chévere y bastante interesante sobre cómo se está comportando uno de los sectores más fuertes de Estados Unidos. Y adicionalmente, que es un, por decirlo así, abre bocas sobre lo que llega esta semana, que estoy seguro que muchos de ustedes están pendientes, es sobre las nóminas no agrícolas o cómo se conocen estos datos de empleo. No sé si muchos de ustedes estuvieron pendientes con respecto a las nóminas del mes anterior, pero de hecho fueron más bajas de lo que se esperaba o las previsiones de los mercados. ¿Qué es lo importante y lo relevante de las nóminas no agrícolas o este dato de empleabilidad? Primero, lo que les acabo de mencionar al inicio del webinar sobre el tema de la recesión económica. Pero adicionalmente tenemos otros factores preocupantes, PMI manufacturero y sobre todo que es muy posible que estemos hablando de una contracción económica por parte del segundo trimestre del 2019 de los Estados Unidos. Y a eso
le sumamos la coyuntura que se está presentando con respecto al Brexit, la guerra comercial que a pesar de que está brindando nuevas señales, no ha determinado o no ha generado aún una confianza significativa en los mercados y adicionalmente a eso tenemos contracción por parte de diferentes sectores de Alemania, siendo Alemania la economía más fuerte y más relevante de la Unión Europea o de la zona euro, implica que realmente el mundo está presentando un gran cambio económico. Entonces, por eso actualmente, esta semana, en temas de datos macroeconómicos, las nóminas no agrícolas se van a llevar, por decirlo así, el espectáculo con respecto a la semana. Igualmente, porque es importante que nosotros empecemos a seguir este indicador. Primero, porque es considerado como uno de los termómetros de la economía más fuertes y más relevantes de los Estados Unidos. Este se publica todos los primeros viernes de cada mes y adicionalmente se considera uno de los datos más importantes con respecto a los Estados Unidos, precisamente porque este indicador nos revela más información de la cual nosotros podemos llegar a pensar o llegar a imaginar. Primero, vamos a verlo desde el punto de vista económicamente hablando y luego vamos a pasarlo con respecto a los mercados financieros, sobre todo digamos al tema de los mercados de capitales. Normalmente podemos encontrar dos escenarios con respecto a las nóminas no agrícolas. El primero, que efectivamente estas nóminas o estos datos de empleo presenten un movimiento a la alza, el cual vamos a mencionarlo como el primer escenario. Igualmente, voy a hacer un paréntesis en este momento y me gustaría preguntarles a todos ustedes si conocen exactamente a qué se refiere el NFP. Entonces, 20 segundos, 10 segundos, mientras ustedes van escribiendo a través del chat de preguntas, no se preocupen, la idea es que hagamos este webinar lo más interactivo posible con la finalidad de brindarles más información y por supuesto de comprender mucho mejor el tema. Oscar me está diciendo que no conoce, digamos que no ha escuchado con respecto a las nóminas no agrícolas. Muy bien, Oscar. Ahí tengo dos o tres personas más que me están escribiendo que no lo entienden muy bien. No se preocupen, yo con todo el gusto les voy a explicar. Cuando estamos hablando del NFP, se refiere a Non-Farm Payrolls, es decir, las nóminas no agrícolas. Es decir, aquí lo que estamos tratando de ver y analizar es la capacidad que tienen las empresas en Estados Unidos de generar empleo. No es tanto o no estamos refiriéndonos con respecto a la tasa de desempleo, porque tasa de desempleo estamos mirando efectivamente eh, con respecto a el número de personas que son laboralmente activas pero que no están trabajando, sino que aquí estamos mirando efectivamente la capacidad que tienen empresas como Amazon, Google, Apple, es decir, que no tienen que ver con el sector agrícola en la capacidad que generan empleos. Entonces, aquí es cuando lo estamos mirando, es cómo se está comportando la empleabilidad. Y aquí es cuando vamos a entender un poco mejor los diferentes escenarios que vamos a encontrar con esta noticia que se publica el viernes. Eh, Primero, vamos a mirar que si las nóminas no agrícolas superan las previsiones de los mercados, cuando estamos hablando de nóminas agrícolas, siempre lo vamos a ver con respecto a miles de empleos. Entonces, si las nóminas no agrícolas salen a favor, es decir, en datos positivos, eso implica que hay una mayor capacidad de empleabilidad por parte de las empresas en los Estados Unidos. Pero eso me va a brindar más información de lo que estamos viendo desde el punto de vista empresarial. Porque si esto implica que tenemos más empleo, vamos a tener un mayor nivel de consumo, tanto por parte de las empresas, es decir, que las empresas van a consumir más materia prima para aumentar sus bienes o la prestación de sus servicios, dado que desde el punto de vista de las personas naturales están aumentando su nivel de consumo. Es decir, que las personas que viven en los Estados Unidos están gastando más, están consumiendo más, aumentan su consumo, aumentan su ocio, disminuyen su ahorro y esto lo que va a generar es un mayor nivel de crecimiento. En primera instancia, este es el efecto que se espera en la economía y que se pueda presentar el viernes debido a que los Estados Unidos presentaron su segundo recorte de tipo de interés. Esto lo que se espera es que genere que las empresas aumenten sus niveles de producción y
paguen más rápido sus deudas, dado que el crédito va a estar más barato, e incluso que generen nuevo crédito, y así las personas también adquieran crédito a intereses más bajos y puedan aumentar su consumo. Y teniendo en cuenta teoría keynesiana, que es una teoría económica, digamos, por Keynes, gran economista del siglo XX, determinó que a medida que se aumenta el consumo, pues se va a generar efectivamente esos niveles de crecimiento, lo que genera un movimiento positivo para la economía. Caso contrario, que si las nóminas no agrícolas presentan un comportamiento negativo, va a implicar que haya menor generación de empleo, lo que va a generar a la población o al sector económico desde el punto de vista de los consumidores es que van a tener que aumentar su ahorro, disminuyendo su consumo, disminuyendo su ocio y efectivamente afectando las variables de crecimiento, en el cual se vaya a generar un movimiento a la baja. Ya entendemos los dos escenarios. Ahora vamos a entender cómo se vería reflejado esto con respecto a los mercados de capitales. Suponiendo un movimiento alcista, es decir, el primer escenario más no el segundo escenario, vamos a ver primero que el mercado Forex va a presentar fuertes movimientos, sobre todo los pares majors o los pares que están ligados directamente con el dólar americano. Por supuesto que también vamos a ver que algunos pares exóticos, como el dólar peso mexicano, también vamos a ver que el dólar con respecto al peso colombiano, el dólar con respecto al peso chileno y diferentes activos también, como el peso argentino, van a presentar fuertes movimientos con respecto a esta noticia. Entonces, si presentamos un movimiento a la alza por parte de nóminas no agrícolas, muy seguramente el dólar va a apreciarse sobre las diferentes o los diferentes pares, ya sean majors, que en el major significan los más grandes, en el cual podemos ver euro dólar, libra dólar, hemos dicho todas las que están ligadas con el dólar, pero esas economías sólidas o esas divisas fuertes, y se va a presentar también fuertes depreciaciones sobre, qué pena, apreciaciones sobre pares exóticos. Ese es el primer escenario. Por supuesto que estamos mirando un escenario alcista. Si fuera un escenario en el cual las nóminas no agrícolas presentan un movimiento a la baja, por supuesto que el dólar estadounidense va a presentar depreciaciones tanto frente a sus homólogas, es decir, los pares majors, qué pena, las divisas que conforman los pares majors, y por supuesto que va a presentar depreciaciones con respecto a los pares exóticos. Pero esto no significa que solo va a afectar el mercado Forex. También vamos a ver que el mercado de los índices va a presentar un movimiento con respecto a las nóminas no agrícolas. Muy bien, Juan Esteban, qué pena. Trujillo me está preguntando, o sea que el dólar va a seguir aumentando. Sí, digamos que este es el supuesto que tenemos que dejar porque tanto, digamos que ninguna teoría con respecto a los mercados financieros es totalmente cierta, no hay nada 100% cierto, dado que los precios se mueven bajo un comportamiento estocástico. Vamos a determinar que si el NFP sale por encima de la predicción de los mercados, Forex, o sobre todo los pares que estén ligados con el dólar, se van a apreciar. Es decir, que si miramos USD COP, es decir, dólar, peso colombiano, o USD, miremos uno que se mueva más, que es el peso mexicano, van a presentar apreciaciones, es decir, que tanto desde el punto de vista nacional o internacional, dependiendo de cada uno de los países, el dólar se va a fortalecer más siempre y cuando el NFP salga por encima de las previsiones del mercado, y esta noticia se conoce el día viernes, les recuerdo. Pero bueno, ya habíamos mencionado que el tema Forex, pero los índices también van a presentar un movimiento o un comportamiento. ¿Y esto por qué ocurre? Porque, como lo acabo de mencionar anteriormente, estamos mirando cómo se está comportando la capacidad de generación de empleo por parte de las empresas. Entonces, esos índices estadounidenses que están compuestos por grandes empresas de los Estados Unidos, sobre todo grandes tecnológicas como el índice Nasdaq, van a presentar fuertes depreciaciones con respecto a la economía estadounidense. Entonces, podemos esperar que el índice Nasdaq vaya a presentar un fuerte movimiento, pero también vamos a encontrar que el índice de Standard Poor's, Dow Jones,
van a presentar movimientos al momento que se conoce esta noticia. Por eso es que es muy importante y se conoce como una de las noticias que puede generar un mayor impacto. Adicionalmente, no solamente vamos a ver el mercado de los índices, sino el mercado bursátil, es decir, las acciones pueden presentar fuertes movimientos. ¿Y esto a qué se debe? Porque igualmente estamos viendo el comportamiento de las empresas. NFP positivo va a implicar que las acciones estadounidenses, sobre todo esas grandes empresas, en el cual podemos ver tecnológicas Amazon, Apple, pero por supuesto que podemos ver Tesla, podemos ver Google, mejor dicho, ustedes se van a dar cuenta, incluso Disney se comportan de una manera muy correlacionada con respecto a esta noticia. Entonces, si se presenta un movimiento alcista, se puede presentar un movimiento con respecto a esos aspectos. Juan Esteban Trujillo también nos está preguntando que dónde se puede estar pendiente de esta noticia. Ustedes pueden tener diferentes portales de información. ¿Cuál es el que yo recomiendo desde un punto de vista personal? Forex Factory. O sea, ustedes cogen por Google, escriben Forex Factory, es forexfactory.com o .com, y ahí van a encontrar la información de la noticia. Una de las desventajas es que esta noticia está en inglés, digamos que este portal es en inglés, pero de hecho una de las desventajas es que tiene una conexión bastante rápida y bastante eficiente con respecto a estos tipos de noticias. Igualmente, ahí van a encontrar tanto la predicción del mercado, así como el posible comportamiento que pueda presentar tanto en el movimiento a la alza o a la baja. Es un aspecto bastante importante, digamos que es se lo recomiendo a todos ustedes. Julián David me está preguntando que si se presenta un punto favorable para el Standard Poor's 500 tendría un movimiento errático. Eso es una pregunta, digamos, bastante complicada. Con respecto al NFP, no pienso que vaya a tener un movimiento errático, la verdad. De hecho, diría que puede tener un movimiento bastante correlacionado. Que los invito a todos ustedes que empecemos a realizar, digamos desde el punto de vista también personal, es que miremos cómo ha sido el comportamiento anterior de las nóminas no agrícolas y empezarlo a comparar efectivamente si estas son positivas, si estas son negativas y tratar de empezar a medir cómo se comportan los gráficos con respecto a los pips. Entonces ahí es cuando vamos a poder empezar a determinar si se puede presentar un movimiento errático o efectivamente si tiene un comportamiento lineal con respecto a esta noticia. Entonces, por eso es muy importante que sigamos ese tipo, digamos que está la noticia que se considera más importante del mes por parte de los Estados Unidos. Entonces, ya sabemos, NFP positivo va a implicar que el dólar americano se fortalezca, que los índices se fortalezcan y que las acciones presenten un movimiento a la alza. Por supuesto, caso contrario, que el NFP salga negativo, los índices no van a presentar el mejor comportamiento al momento que se conoce la noticia. El dólar puede que presente, o vamos que al momento que se conoce la noticia, presente depreciaciones frente a sus homólogas o a sus divisas exóticas y adicionalmente que el mercado accionario no presente el mejor comportamiento. Muy bien, David, nos estás haciendo otra pregunta. ¿Quieres decir que las empresas relacionadas con la economía de Estados Unidos, si el análisis NFP tiene tendencia a la alza, toda la economía de cierta manera relaciona, estará igual? Efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Como lo expliqué desde un inicio, las nóminas no agrícolas lo que nos están diciendo es la capacidad que tienen las empresas de generar empleo. Si esta sale positivo, implica que las empresas que conforman a los Estados Unidos, o digamos que cotizan en los Estados Unidos, van a presentar un fortalecimiento bastante sólido porque lo que me está implicando es que la economía en Estados Unidos está muy bien, está genial. Entonces, eso lo que me va a afectar es que si la economía en Estados Unidos está genial, lo que va a decir es que la gente está consumiendo más y pues a mí como empresa va a implicar que la población está consumiendo más mis servicios o más mis bienes, por lo cual voy a presentar mejores rendimientos durante este mes o que presenté mejores rendimientos con respecto al mes anterior. A eso nos enfocamos con el análisis de las nóminas no agrícolas. No te preocupes, David. Igualmente, si alguien no entendió muy bien ese tema, les recuerdo a todos que el webinar va a estar grabado y va a estar disponible para todos ustedes, así que no se preocupen. Pero bueno, primer dato importante esta semana, nóminas no agrícolas. Segundo dato importante y relevante, decisiones de bancos centrales. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando un banco central decide determinar un movimiento, ya sea a favor o en contra, es decir, aumentar o recortar su tipo de interés, lo que nos está diciendo es cómo se está comportando su economía con respecto a la coyuntura o a los mercados financieros o a su propia evolución, tanto de su interno como externo. Entonces aquí vamos a empezar a mirar la decisión
que podemos entender con respecto a la tasa de interés. Si un banco central va a determinar un recorte, un aumento de la tasa con respecto a su tipo de interés, esto va a generar un movimiento con respecto a su economía. Les voy a poner el ejemplo que ocurrió el mes pasado. ¿Cuál fue la noticia más relevante con respecto a las decisiones de tasas centrales? Es que la Fed, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos, decidió recortar su tipo de interés 25 puntos básicos. ¿Por qué decidió realizar este recorte por parte de, digamos, la Fed con respecto a los tipos de interés? Primero, porque querían incentivar la economía, dado que a una menor tasa de interés va a implicar que los bancos financieros, bancos como Goldman Sachs, como Bank of America, van a brindar créditos más económicamente hablando, tanto a las empresas como a los consumidores, es decir, a las personas naturales, lo que genera que pues nosotros como personas, si podemos tener un crédito más barato, vamos a decir, bueno, me voy a endeudar porque puedo pagarlo más barato y adicionalmente voy a consumir en la economía, lo que va a generar un crecimiento económico. Pero, ¿cuáles son las implicaciones que puede presentar ese recorte o que presentó ese recorte con respecto a los mercados de capitales o los mercados financieros? Inicialmente, para pares o sobre todo para la moneda de Estados Unidos, no presentó una fuerte correlación con respecto a este movimiento que está digamos, aquí en la diapositiva. Pero se espera que el martes el Banco Central Australiano, es decir, que el dólar australiano tome una decisión importante con respecto a su tipo de interés. Si el Banco de la República Australiana, o como se conoce como BRA, para las personas que quieran investigar más, decide recortar su tipo de interés, va a implicar que el australiano dólar pierda posición en los mercados financieros o se deprecio. ¿Y esto por qué implica? Porque como el Banco Central está reduciendo el tipo de interés, está implicando que mi economía o la economía australiana no está tan bien y tengo que incentivar el crédito. Ese es como el mensaje que refleja el Banco Central con respecto a los sistemas financieros o con respecto a la red internacional. Entonces, por eso es muy importante que nosotros sigamos estas decisiones. ¿Qué decisiones se van a conocer en este mes? Tenemos por parte del Banco Central el Banco de la República Australiana, es decir, el dólar australiano. Vamos a también tener decisión con respecto al dólar neozelandés y no se sabe bastante bien, pero se está hablando con respecto a la decisión de la libra esterlina, sobre todo por tema del Brexit. Entonces, primero nos vamos a fijar en esas dos decisiones, pero ya sabemos, si se presenta una reducción en el tipo de interés, la moneda local se va a depreciar. Caso contrario, que si la tasa aumenta, es decir, que si se presenta una apreciación en el tipo de interés, la moneda local también se va a apreciar. Adicionalmente, cuando estamos hablando de bancos centrales, no solamente nos tenemos que fijar en decisión de tasa de interés, sino que el segundo punto más relevante vamos a escuchar y estar pendientes con respecto a los discursos que dan los diferentes gobernadores, como es en el caso de Australia y de Nueva Zelanda, del Banco de la República, así como el discurso por parte del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. ¿Por qué es importante ese discurso de Powell? Porque se está especulando que la economía en Estados Unidos no está bien. Y por supuesto que cuando escuchamos al presidente de la Fed, podemos empezar a tener más información sobre cómo se está comportando la economía en Estados Unidos y entender cuáles pueden ser esas futuras decisiones de política monetaria por parte de los Estados Unidos. Adicionalmente, para las personas que de pronto quieren saber más con respecto a las decisiones de Powell, con respecto a las decisiones de Mario Draghi, de hecho, ahorita se espera que Christine Lagarde, que fue elegida como nueva presidenta del Banco Central Europeo, haga mención con respecto a las decisiones de política monetaria que vaya a tomar el país. Qué pena, el Banco Central. Entonces, eso es un punto bastante importante y bastante relevante que van a implicar movimientos en los mercados financieros. Entonces, me gustaría saber si hasta este punto está todo claro o si tienen algunas dudas, algunos inconvenientes, no se preocupen. Veo que ahí han llegado mucho más personas, los saludo a todos y me gustaría que a través del chat me escriben si está todo totalmente claro. Si no está claro, no se preocupen, que en lo que quede del tiempo voy a tratar de darle solución a todas sus preguntas
Igualmente les recuerdo a todos que este webinar va a estar grabado. Entonces 10 segundos mientras me hidrato nuevamente y ustedes me van escribiendo si se entendió todo claro o si tienen alguna pregunta. Entonces ya en 10 segundos regreso. Muy bien, Julián tiene una muy buena pregunta y es si a través del portal de Forex Factory podemos escuchar los discursos de los presidentes de los bancos centrales o los gobernadores. No, pero ¿dónde los podemos escuchar? Por supuesto. Si ingresamos en cada una de las páginas de los bancos centrales, yo sé que puede ser un poquito de tarea, pero si ingresamos en las páginas de los bancos centrales, vamos a poder ver el discurso en vivo. Por supuesto que aquí tenemos que estar sintonizando con respecto a la hora que nos está determinando Forex Factory. Forex Factory tiene una de las grandes ventajas que podemos sintonizarlo con respecto a hora Nueva York o con respecto a las horas de los mercados. Es decir, estar vigilando las diferentes sesiones de mercado. Entonces te dejo, digamos, esa explicación, Julián. Igualmente, si quieres saber más, nada, te invito también que ingreses a las páginas o otra página que recomiendo bastante es la página de Investing. Yo sé que tiene mucha publicidad, pero tiene bastante contenido muy interesante y muy relevante. Muy bien, Juan Esteban, también tienes una pregunta. Cuando el Banco Central de Estados Unidos bajó la tasa, ¿por qué la moneda no bajó? ¿Qué es lo que pasa? Y eso es una excelente pregunta. Lo que ocurre actualmente es que los mercados financieros están presentando una situación de adversión al riesgo. ¿Y qué es lo que pasa? Diferentes activos o diferentes inversionistas se han refugiado normalmente en activos seguros, pero uno de los problemas que están presentando los activos seguros o activos refugio es que no están presentando los mejores rendimientos. Y a esto me refiero efectivamente a la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Normalmente esta curva tiene que ser totalmente proporcional, pero ahorita se encuentra en una situación inversa, sobre todo en el corto plazo, con los títulos que tienen vencimiento a los 10 años. Entonces esto lo que ha generado es que los activos refugios no sean seguros y incrementó, de cierta manera, las posiciones a favor o en compra del dólar estadounidense. Adicionalmente, las economías a nivel mundial no han presentado el mejor comportamiento. Esto también lo que ha generado es que muchos inviertan en bonos del Tesoro estadounidense en el corto plazo, por supuesto que incrementando las posiciones compradoras del dólar estadounidense. Por lo cual, esta teoría de que cuando se presenta una reducción en el tipo de interés se reduzca la tasa, se podría afectar, digamos, tradicionalmente, pero con el dólar estadounidense no fue así. Adicionalmente, el dólar estadounidense presentó algo muy interesante y fue que no presentó recortes en su tipo de interés por los últimos 10 años hasta el mes de julio de este año. Entonces, de cierta manera, era un recorte que se esperaba y era un recorte que anunciaban diferentes representantes de la Reserva Federal, por lo cual generó un impacto positivo en los mercados financieros, pero fue porque los mercados lo esperaban. En cambio, no se espera que Australia o Nueva Zelanda presenten un recorte, pero debido a la situación que están presentando los mercados financieros, es posible que lo hagan. Por eso digamos que lo traigo en citación. Espero, Juan, que te haya quedado clara la inquietud. Y ahora vamos a mirar cómo se está comportando la economía desde el punto de vista de la red internacional. Como pueden ver en el mapa mundi, tenemos diferentes regiones a nivel mundial. Primero que todo, tenemos que destacar, que pena con ustedes, a China. ¿Por qué tenemos que destacar al gigante asiático? Primero, porque sigue manteniendo recortes en su política fiscal, reducción de impuestos, con la finalidad de incentivar la producción interna de su país, es decir, sobre todo la inversión extranjera directa. Eso lo que le permitió fue en el primer y en el segundo trimestre mantener crecimientos del 6% y adicionalmente se espera que para el tercer trimestre del 2019 no baje de este 6%. Primer trimestre 6.3%, segundo trimestre entre 6.3 y 6.2%. Hay que esperar cómo les va este trimestre. Y adicionalmente, ¿por qué estoy colocando el crecimiento económico? Entramos al mes de octubre el día de mañana. ¿Qué esperamos siempre un mes después de todos los vencimientos de los trimestres del año?
publicaciones trimestrales por parte de las economías y rally de estados financieros por parte de las empresas. Entonces, por eso es muy importante que sigamos cómo se está presentando el crecimiento desde el punto de vista internacional, así como desde el punto de vista accionario. ¿Qué pena con ustedes? Ahora vamos por parte de Europa, el cual mantiene un crecimiento del 1.3% para el 2019, pero una de las noticias desfavorables es que el día de hoy Italia anunció que su crecimiento para el 2020 se ubica en el 0,6%. Es decir, que tenemos a uno de los países, de los tres países más sólidos de la Unión Europea, que está demostrando señales de debilidad. Entonces, eso es un punto de vista importante y relevante, sobre todo si lo comparamos con respecto a Alemania. ¿Y qué fue lo importante y lo relevante con respecto a Alemania? Porque todo el mundo está diciendo que Alemania no está en su mejor momento. Fue porque publicó su crecimiento interanual, es decir, su Producto Interno Bruto interanual, el cual se ubicó en menos 0,2%. Es decir, que por primera vez, después de bastante años, la verdad les debo la cantidad de años, estamos hablando de que Alemania está presentando decrecimiento o contracción económica. Por eso este tema es tan importante y tan relevante, sobre todo cuando estamos hablando de una de las economías más sólidas que es Alemania, porque si Alemania está mal, puede implicar que diferentes países de la zona euro no estén presentando su mejor comportamiento. Ahora nos dirigimos por parte de los Estados Unidos, el cual mantiene un crecimiento del 3,1%. Bastantes analistas pronostican que su crecimiento se ubica entre el 2,8 al 3,0%, pero la realidad es que si Estados Unidos nuevamente vuelve a presentar nóminas no agrícolas en datos negativos y no llega a presentar crecimiento por parte de su PMI manufacturero como su PMI de servicios y adicionalmente su índice de precios de producción, podemos empezar a hablar de una posible recesión económica. Y aquí voy a hablar y voy a determinar esta gran diferencia. Cuando estamos hablando de recesión económica, no estamos hablando de una crisis. ¿Y cuál es la diferencia entre una crisis y una recesión económica? Muchos se estarán preguntando. Cuando nos referimos a recesión, estamos hablando de una contracción en el Producto Interno Bruto, es decir, que el PIB se ubique en negativo o no crezca con respecto a tiempos anteriores. Sobre todo que estamos hablando de 2 meses o 2 trimestres seguidos. Por parte de una crisis económica estamos hablando de un rompimiento o una fracturación del sistema financiero o económico de un país que puede generar un efecto dominó, es decir, que contamine a diferentes economías. ¿Esto por qué hago mención? Porque cuando hacemos estas explicaciones con respecto al crecimiento económico, siempre debemos tener en cuenta la diferencia entre estos dos, porque hablar de crisis económica es muy diferente y por supuesto que es mucho más fuerte que hablar de una recesión económica. Ahora bien, ¿por qué estamos diciendo que el mundo está presentando el mejor comportamiento? Como lo pueden ver, les he traído diferentes indicadores, los cuales fueron, digamos que, obtenidos por parte del Fondo Monetario Internacional, en el cual podemos ver que el comercio exterior y la producción industrial, sobre todo europea, ha venido presentando decrecimientos, sobre todo cuando estamos hablando que el PIB a nivel mundial pasó de un pronóstico o un crecimiento del 3,8% del 2017 al 2019 del 3,2%, es decir, que estamos hablando de una contracción por parte del Fondo Monetario Internacional del 0,6%. Esto es un punto bastante alarmante porque son niveles que no se habían previsto o no se habían visto desde hace bastantes años. Adicionalmente, uno dice, bueno, no estamos creciendo, pero ¿cómo se está comportando la deuda o efectivamente el nivel de endeudamiento a nivel mundial? De hecho, podemos ver que estamos presentando un fuerte incremento en el cual para agosto del 2016 la deuda neta a nivel mundial se ubica en 1,72 billones de dólares, pero actualmente se ubica en 16 billones de dólares. ¿Qué nos está diciendo esta información? Que la economía a nivel mundial se está endeudando mucho más en el corto plazo que en el largo plazo. ¿Y esto por qué se debe? Porque la deuda presentó un fuerte
crecimiento en los últimos 3 años. Esos crecimientos con respecto al nivel de endeudamiento no se habían visto, no se habían previstos hace alrededor de 9 o 10 años. Es decir, estamos hablando nuevamente de la gran crisis que se vivió en el 2008. Por eso es muy importante que nosotros mantengamos una vigilancia con respecto a esta información. Adicionalmente, les he traído lo siguiente. Estamos viendo un gráfico diario con respecto al WTI. Ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy trayendo efectivamente este gráfico? Porque una de las maneras de poder medir el comportamiento de la economía es a través del análisis de diferentes commodities en los mercados financieros. Sobre todo cuando estamos hablando uno de los commodities que determina el crecimiento, que es a través del WTI o del Brent. Digamos que estamos mirando en sí el petróleo. Pero ¿qué es lo interesante que podemos ver a comparación del 2018 o actualmente al 2019? Es que estamos en un movimiento lateral desde el mes de mayo del 2019, es decir, que podemos estar analizando un posible calentamiento en el sector del hidrocarburo, lo que puede explicar a su vez por qué los pronósticos de crecimiento o de consumo del hidrocarburo han venido reduciendo de una manera tan drástica. De hecho, uno de los puntos interesantes es que los precios del petróleo pasaron del nivel 50 o incluso llegaron a tocar el nivel 61 el Fibonacci, pero actualmente se están ubicando en el nivel 38 el Fibonacci. Es decir, que si se llega a presentar este rompimiento en este nivel significativo, podemos determinar de que los precios del petróleo nuevamente presenten un movimiento a la baja e incluso volviendo a encontrar soporte sobre los $50 por barril de petróleo. Lo importante y lo relevante es que si se llega a determinar un acuerdo comercial, que es uno de los temas interesantes de digamos que de este 2019, es que podemos empezar a comprender y analizar que los precios del petróleo puede que presenten un cambio en su tendencia. Adicionalmente, cuando estamos mirando el ADX, que es el Average Directional Moment o una herramienta que nos va a permitir analizar la fuerza en una tendencia, podemos ver que la línea principal del ADX como la línea de fuerza bajista está dentro de la zona de tendencia. Es decir, que ese movimiento bajista que está actualmente marcando los precios de petróleo puede que se empiece a determinar de una mayor fuerza, es decir, que los precios del petróleo puede que presenten un movimiento a la baja. Lo importante es mirar cómo se va a comportar o cómo se está presentando el desarrollo en Medio Oriente y adicionalmente cómo se puede determinar o cuál es el panorama que podemos encontrar con respecto a la guerra comercial. Pero también tenemos que empezar a mirar ciertos aspectos fundamentales desde el punto de vista de hechos o sucesos que pueden marcar una trascendencia en los mercados financieros. Por supuesto, tenemos a nuestro número uno y es que se acercan las elecciones presidenciales del 2020 por parte de los Estados Unidos, en el cual Donald Trump está perdiendo un fuerte terreno frente a el Partido Demócrata. Entonces, esto va a ser un punto bastante relevante y bastante interesante en los mercados financieros, sobre todo en los mercados de capitales. ¿Y esto por qué? Primero, porque pues Estados Unidos es la economía a nivel mundial, entonces un cambio desde su punto de vista administrativo puede generar un fuerte impacto en los mercados financieros. Pero adicionalmente, para las personas que quieren investigar un poco más, los invito a que busquen este tema que es sobre los ciclos presidenciales. ¿Qué es lo que nos está diciendo un ciclo presidencial? Es que durante el último mandato y el primer mandato de la siguiente administración, los precios de los mercados internacionales van a presentar un aumento en su volatilidad, dado que cuando se presenta este cambio de presidencia o incluso si se llega a presentar una reelección, se pueden generar mayores cambios con respecto a la política monetaria digamos, tanto de Estados Unidos como por parte digamos, del país en el cual se está aplicando, que perdón ustedes, me enredo un poco, del ciclo presidencial que estemos analizando. Entonces, muy importante que sigamos el tema de las elecciones del 2020. El índice de volatilidad VIX anteriormente estaba presentando fuertes aumentos con respecto a su nivel de riesgo, pero de hecho durante la jornada de hoy presentó un debilitamiento, lo que está implicando
que hay una aceptación del riesgo por parte de los mercados financieros. Entonces, un punto importante y relevante. Guerra comercial. Actualmente no se está hablando bastante sobre guerra comercial, sino que se está hablando efectivamente sobre unas negociaciones comerciales con un posible acuerdo comercial, porque tanto los Estados Unidos como China se dieron cuenta que realmente necesitan brindarle una tranquilidad y una confianza a los mercados financieros. Entonces, de cierta manera, lo que dijo China y Estados Unidos es que debemos de terminar un acuerdo comercial con la finalidad de incentivar nuevamente el crecimiento y el desarrollo, pero la realidad es que, por supuesto, por temas coyunturales y políticos, específicamente de Donald Trump, con respecto, digamos, que a esta guerra comercial bastante fuerte que ha intentado marcar desde su inicio como presidente de los Estados Unidos, pues deja hay veces de qué hablar. Entonces, es importante que sigamos Twitter, es importante que sigamos estas noticias con respecto a Donald Trump, sobre todo el posible desarrollo que se pueda presentar que tengan con ustedes más adelante. Nuevamente, por parte de los precios del crudo, pues el acuerdo de la OPEP se sigue manteniendo. No se espera que se presente una nueva reunión por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo hasta diciembre de este año. Entonces, por ahora se siguen manteniendo esas decisiones por parte de la OPEP. Se espera que Arabia Saudita, después de los ataques que presentó en sus plantas de refinación y bombeo de petróleo, digamos que presente una lenta recuperación, pero pues hay que esperar cómo se presenta ese aspecto. Igualmente, esa desaceleración por parte del bombeo de Arabia Saudita ha permitido, o por supuesto que más adelante va a permitir que los precios del crudo vayan a presentar movimientos alcistas, pero sí es importante que sigamos cómo se presenta el desarrollo por parte del bombeo de Arabia Saudita. Por parte de la Fed, nuevamente tenemos un segundo recorte de tasas de interés. Actualmente las tasas de interés se están ubicando entre el 1.75 al 2%. Entonces es importante que sigamos esos aspectos. Pero ahora vamos a hablar sobre nuestra reina, que es el Reino Unido y el tema de Boris Johnson, primer ministro británico, el cual se conoce como un primer ministro pro-Brexit, es decir, que este primer ministro está de acuerdo, sin duda alguna, de que se efectúe el Brexit, aun si hay un acuerdo comercial o no, sobre todo un acuerdo de divorcio con la Unión Europea. Ahorita, ¿qué es lo importante que debemos empezar a seguir con respecto al Reino Unido? Primero, su Producto Interno Bruto no ha presentado el mejor comportamiento, pero sobre todo que el 31 de octubre es la fecha límite del Brexit. Por supuesto, ahorita se está hablando que el Parlamento británico determinó una nueva prórroga para poder establecer un acuerdo comercial tanto de la Unión Europea como por parte del Reino Unido, pero la verdad es que Boris Johnson es un primer ministro que está intentando utilizar diferentes medios y alcances que le determinan o en su poder para lograr efectivamente realizar un Brexit sin acuerdo. Por supuesto que ahorita una de las tranquilidades es que ya se determinó una salvaguardia con respecto a la migración con Irlanda del Norte. Entonces hay que esperar a mirar cómo se presenta este comportamiento. Puede que sea en contra, se presenten depreciaciones sobre la libra esterlina, pero si se llega a presentar un aplazamiento, no lo duden que pares como libra dólar y libra yen van a presentar movimientos alcistas. Entonces, un punto importante que debemos empezar también a vigilar, la Unión Europea no está presentando esa estabilidad económica que muchos anteriormente habían hablado o efectuado definitivamente por los siguientes aspectos. Que ustedes y por qué efectivamente tanto por parte de Alemania o Francia o la zona euro o Unión Europea no están presentando es porque Francia y Alemania anteriormente estaban presentando una recuperación en su actividad manufacturera, pero el PMI de servicios y manufactureros que se presentaron durante el mes de septiembre no fueron los mejores. ¿Y a esto por qué se debe? Porque tanto su PMI manufacturero como su PMI de servicios presentaron una contracción con respecto a meses anteriores. ¿Qué es lo importante cuando estemos hablando del PMI? Tanto en manufacturero y servicios es donde se ubica. Si ese está por encima de 50, estamos hablando que hay expansión económica. Si este, que pena, se ubica por debajo de 50, lo que me está diciendo es que hay contracción de ese sector económico o desde ese aspecto económico.
Lo importante y lo relevante es que tanto el PMI manufacturero por parte de Francia, tanto el PMI servicio de ambos países, se encuentran ubicados por encima del nivel de 50, como lo pueden ver aquí en la presentación. Pero lo importante y lo relevante es que el PMI manufacturero de Alemania no supera el nivel de 40, 42, 43, el cual sigue ubicándose en un nivel de contracción. Por supuesto que esto no debería ser alarmante, pero la realidad es que ya van alrededor de 3 meses que está presentando contracción en su PMI manufacturero, por lo cual se está llevando gran atención de los mercados y está reafirmando que Alemania no está presentando sus mejores resultados económicos a comparación de diferentes meses. Por parte de los Estados Unidos, las nóminas no agrícolas de agosto, que se publicaron en el primer viernes de septiembre, se ubicaron en 130.000 frente a 160.000. Esta era la explicación que les daba inicialmente. Y se espera que durante el mes digamos que este mes que llega, el mes de octubre, se presente una publicación favorable con respecto a las nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Estas, o cuál es la proyección que tienen los mercados financieros con respecto a las nóminas que se van a publicar este viernes, es que sean, o esas se ubiquen por encima de los 145.000 nuevos empleos. Es decir, que se espera que para octubre, o la noticia de este viernes, sea por encima de los 145.000. Entonces ya sabemos, si se ubica por debajo de los 145.000, malo para la economía de Estados Unidos, malo para el dólar estadounidense. Si se ubica por encima de los 145.000, bueno para la economía de Estados Unidos, bueno para el dólar y también para las empresas como para los índices. Entonces es un punto de vista bastante importante y relevante. Lo importante es que la inflación mensual subyacente de los Estados Unidos ya se ubica en terreno positivo, es decir, estamos hablando de una inflación positiva para los Estados Unidos. Esto es un punto de vista bastante importante y relevante porque implica que el dólar está controlando los precios de los bienes o de la canasta familiar. Punto importante. Por parte del Reino Unido de Inglaterra, digamos que ubicó un PIB trimestral decreciente, pero efectivamente su PIB mensual se ubicó un punto por encima de, o a comparación de meses anteriores. Lo delicado es que su inflación está presentando presiones negativas para la economía. Adicionalmente, China mantiene, digamos que esas negociaciones comerciales, pero con un tono más agresivo. Entonces hay que esperar cómo se van a desarrollar las siguientes sesiones de mercado. Por parte del petróleo, Irán sigue buscando negociaciones con tanto la Unión Europea como por parte de la OPEP y diferentes miembros de la red internacional, siempre y cuando Estados Unidos levante las sanciones que tiene contra, digamos, su gobierno o su actividad económica y digamos que actualmente Venezuela sigue siendo uno de los países que presente los mayores niveles de sanciones por parte de los Estados Unidos. Y ahora sí, vamos a hablar sobre diferentes señales que podemos entender que realmente estamos hablando de una recesión económica. Primero tenemos el crecimiento de China más bajo desde los últimos 30 años. También tenemos un crecimiento estadounidense prolongado. Es decir, eso sí es como un punto que también debo hacer una fuerte mención, porque estamos hablando de que un crecimiento estadounidense prolongado es una señal negativa, porque ha crecido mucho por mucho tiempo. Es decir, no ha habido algún mes en el cual presente un movimiento negativo, siempre está en el nivel del mercado o unos puntos por encima de los mercados, pero esta actitud tan positiva, digamos, en los sectores económicos de los Estados Unidos, también puede implicar una señal de que si llega a presentar un movimiento negativo, sea un negativo de fuerte impacto. Entonces, por eso se está hablando nuevamente de que la economía a nivel mundial está presentando niveles de recesiones. Adicionalmente, tenemos la curva de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos invertida, que esta la voy a explicar más adelante, y tenemos desestabilidad por parte de la región europea, en el cual tenemos una contracción económica en Alemania, un Brexit que está llevándose bastantes preocupaciones por parte de diferentes empresas que hacen parte de la Unión Europea y a su vez tenemos una disminución en el crecimiento neto, es decir, en el Producto Interno Neto de la región. Ahora estamos viendo cómo se está comportando la curva de los rendimientos actualmente de los Estados Unidos. ¿Qué es lo importante al momento que estamos hablando de la curva de los rendimientos? Mirar cómo se comporta el corto plazo. Aquí estamos viendo el corto plazo de la curva
con el largo plazo de la curva. Lo importante es que el corto plazo siempre sea menor que el largo plazo, pero esto es uno de los aspectos más preocupantes de los mercados financieros porque como pueden ver, actualmente la curva de los rendimientos de los 10 años se ubica en 1,67%, mientras que en el corto plazo se ubica por encima de ese nivel. E incluso lo podemos ver en este aspecto que si simplemente si trazamos una línea, o bueno, digamos que este aspecto lineal, podemos ver que los rendimientos en el corto plazo son mayores que en el largo plazo. ¿Qué está o qué me dice esto? Que la deuda del país ahora es más costosa que la deuda que tiene en 10 años. Esto es un nivel preocupante porque implica que los Estados Unidos están aumentando su nivel de endeudamiento para mantener sus actividades o su flujo económico en su sistema interno. Esto no es un aspecto positivo porque puede implicar que los movimientos o la actualidad económica del país no esté presentando las mejores señales. Por eso es que es tan preocupante. Adicionalmente, una curva invertida por tanto tiempo no se había visto desde el 2007. ¿Y qué fue lo que ocurrió entre el 2007 y 2008? Crisis económica. Por eso los mercados y los inversionistas mantienen un fuerte seguimiento con respecto a la curva de los rendimientos. Adicionalmente, es bueno empezar también a analizar los bonos de diferentes regiones a nivel mundial. Por parte de Alemania, tenemos un fortalecimiento entre el mes de septiembre y el mes de octubre, dado que esta superó el menos 0,7% que se ubicaba anteriormente, pero lo importante es que esta vuelva a ubicarse por encima del 0,0%, porque actualmente está ubicándose en terreno negativo. Es decir, que si Alemania sigue manteniendo esos crecimientos por parte de sus rendimientos de los bonos de los 10 años, implica que su deuda está presentando una recuperación. Puede que esto implique en alrededor de unos meses, sobre todo yo diría que para el último trimestre del 2019 o para el primer trimestre del 2020, estamos hablando de una recuperación por parte de Alemania. Por parte de Australia, este sigue manteniéndose por encima del 1%. Lo importante es que Australia no pierda este ritmo en sus niveles o en sus títulos de deuda, pero lo alarmante es que durante todo el 2019 está ubicado por debajo del 2%, en comparación a diferentes meses, el cual se ubicaba por encima de este 2%. ¿Qué es lo que queremos decir en esto? Que realmente el mercado de los bonos está presentando uno de sus peores momentos a comparación de diferentes periodos. Pero ¿por qué es importante que nosotros empecemos a seguir los bonos? Yo les puedo dar 10.000 razones, pero la primera, la cual puede dar fuerte explicación de lo que está pasando actualmente, es que a medida que el mercado de renta fija baja, el mercado de renta variable sube. Es decir, que si los bonos no presentan recuperación, es muy posible que el mercado accionario y el mercado de los índices presente un movimiento al alza. Adicionalmente, que cuando estamos hablando de la tasa de interés o sobre todo los tesoros a 10 años, es un punto de referencia para empezar a mirar los costos de endeudamiento de las economías, pero también es una manera de poder medir si se están presentando niveles de ralentización económica en los diferentes países, sobre todo si su deuda en el medio y largo plazo llega a ser más baja o más económica que en el corto plazo. Entonces, por eso es uno de los puntos más importantes y más relevantes que siempre hacemos énfasis con respecto al mercado de renta fija. No estamos diciendo que nos metamos en renta fija, pero lo que sí estamos diciendo es, sigamos los bonos, vigilemos los bonos que nos pueden dar bastante información de cómo se están comportando las economías. Es decir, ya tenemos los datos macroeconómicos, ya también tenemos los datos fundamentales, ya tenemos el tema de los commodities. Adicionalmente que agregar el tema del mercado de renta fija nos va a brindar más información. Y por supuesto que ahora que se están presentando fuertes niveles de volatilidad en los mercados, es importante que nosotros empecemos a comprender y a determinar una mejor estrategia de inversión. Y eso es a través de la obtención de un portafolio eficiente. ¿Cómo podemos llegar a tener ese portafolio? Es a través de la diversificación. ¿Qué es diversificar? Simplemente tener diferentes activos que me determinen un mejor comportamiento en un portafolio o digamos que en mi cartera, sobre todo si se llegan a presentar movimientos o niveles de riesgo. Y eso lo podemos medir a través del tema de las correlaciones.
o cuando hablamos de una correlación, ¿a qué nos referimos? A la relación que tiene un activo o el activo A con respecto al activo B. Podemos ver que en los mercados financieros vamos a encontrar correlaciones positivas, correlaciones negativas e incluso activos que no presenten una correlación alguna, es decir, un movimiento nulo. Lo importante es que si nosotros tenemos diferentes posiciones, veamos si realmente se llega a presentar un movimiento, un escenario de mercado, el movimiento que vaya a presentar una de mis inversiones no presente o no tenga el mismo comportamiento que puedan efectuarse en diferentes posiciones. Es decir, que si el oro sube, no significa que todo mi portafolio esté correlacionado con el oro, sino que busquemos un activo que no esté fuertemente o que no esté correlacionado con el oro. Eso es un ejemplo. Igualmente les dejo esta tabla. Me gustaría desarrollarlo un poco más, pero la verdad es que nos quedaríamos, la verdad, sin tiempo, porque me gustaría saber hasta este punto si tienen preguntas, si tienen dudas, para ir respondiéndolas poco a poco. Entonces, nuevamente, vamos a dejar 10 segundos para que ustedes, qué pena con ustedes, realicen las preguntas necesarias ya en estos últimos que quedan de webinars. Mientras yo me hidrato, entonces ya saben, los invito a que a través del chat de preguntas realicen las preguntas o si tienen dudas, los invito a que el día de mañana se dirijan a la biblioteca del webinar que va a estar ese webinar totalmente grabado. Entonces 20 segundos mientras van redactando. Muy bien, espero que... muy bien. Ya tenemos aquí algunas preguntas. David Herrera, información muy importante. Gracias por todo. Lisa, no hay ningún no hay ninguna duda. Con respecto a los índices en futuros, ¿cuáles corrección indican una posible inicio de crisis? Wow. Índices de bolsa, no creo que te vayan a decir mucho el tema de la correlación. Porque igualmente, siempre cuando estamos hablando de una crisis es un fuerte movimiento en el mercado. De hecho, la crisis del 2008, el Dow Jones presentó una de sus caídas más fuertes en los mercados financieros. De hecho, se conoció como una de las mayores caídas. Si mal no estoy, fueron alrededor de 3.000, 4.000 pips que presentó la caída del Dow Jones. Entonces, eso es un momento a otro por parte de los índices. Lo que te invito es que siempre mires los indicadores económicos de las economías más fuertes. Estados Unidos, Alemania, China, Rusia. Entonces, digamos, de estas economías que realmente mueven a los mercados. Eso es un punto importante, digamos, que puedes tener en cuenta, David. Fue John el que me realizó la pregunta. Qué pena, John. Entonces, espero que te haya quedado digamos que la duda. Igualmente, sí, David, hay bastante información. Nosotros, el Distrito Financiero, ofrecemos diferentes cursos en los cuales les enseñamos todos esos aspectos que la verdad les acabo de medio mencionar aquí encima. Fernando me está haciendo una pregunta. ¿Qué cuentas recomiendas que sigas en Twitter? Powell, Fed, Donald Trump, por supuesto. Este hombre cuando tuitea fuerte, la verdad. El viceprimer ministro de China, Liu He, digamos ahí como para que vayas eh, anotando, Fernando, vayas buscando, Teresa May, a pesar de que ya no es mi primer ministra, mueve bastante o se mueve bastante con respecto a la política del Reino Unido. Boris Johnson, Mario Draghi, Cristina Lagarde, como les puedo decir, son los grandes listas, pero lo importante es empezar a analizar y empezar a ver realmente esas personas que cuando hablan o hay una noticia mueven a los mercados, digamos, para que mires eso, Fernando. Dale, John, me alegra que te haya gustado mucho este webinar. Igualmente, si les gustó este webinar, escríbanlo en los comentarios, que así igualmente si tienen feedback, con todo el gusto se lo recibo. Eh, el dólar futuro está en caída. El dólar, digamos que estamos hablando del dólar estadounidense. Adrián, la verdad es que el día de hoy se presentó un fortalecimiento de ese dólar
independientemente del que PMI de Chicago. ¿Y por qué? Porque hay buenas noticias con respecto a las negociaciones comerciales. Eso fortaleció bastante el dólar. De hecho, si ustedes quieren mirar cómo se está comportando el dólar, los invito a que ingresen a, digamos, TradingView. Igualmente, si me quieren buscar por TradingView, mi perfil es r-ramírez-el dfx, pero miren el DXY o índice DXY, que es el índice del dólar. Ese se mide de 1 a 100, el cual aquí estamos mirando el fortalecimiento, cómo se está comportando el dólar con respecto a sus semejantes, y aquí vamos a poder tener una mejor comprensión de cómo se está comportando solamente el dólar en los mercados financieros. Muy bien, la decisión de tasas de los bancos van a afectar en los de renta fija o renta variable. Los afecta de diferentes maneras. La verdad, Julián, si doy toda la explicación, se me va el webinar. Entonces, la verdad, igualmente ya se me fue. Entonces, Julián, lo que te invito es a que ingreses a diferentes webinars que hemos realizado en nuestro canal de webinars, que va a estar este webinar grabado y van a poder acceder sin ningún inconveniente. Muy bien, gracias Julián por tu feedback. Igualmente, si alguien más tiene feedback, con todo el gusto. Pero más que eso, los invito a que sigan al Distrito Financiero en sus redes sociales. Que estamos en Instagram estamos publicando excelente contenido. Síganos en Twitter, Facebook. Si quieren saber más de nosotros, ahí está el número de WhatsApp. Se pueden comunicar con nosotros sin ningún problema, pero si tienen preguntas que quieran, digamos, un poquito más técnicas, que quieran saber más información, los invito a que me sigan o que me envíen un correo r.ramirez@eldfx.com. Última cosa, Fernando, te voy a responder tu pregunta. Pero fuera de la actualidad de información no sirve, creo que deberías enseñar más de las fuentes de conocimiento. Sí, eso es un excelente webinar, la verdad. De hecho, Fernando, voy a tomar tu idea y más adelante voy a dar un webinar de cómo haría análisis fundamental. Eso es un punto bastante importante. Ahí mostraré diferentes fuentes de información. Digamos que es un tema bastante chévere. De hecho, Fernando, te ahorro la idea. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias por su atención. Igualmente, si tienen dudas o inquietudes, nuevamente, redes sociales, correo electrónico, ingresen a la página de www.eldfx.com, pero también les recuerdo, alrededor de 24 horas van a tener este webinar. Entonces, muchas gracias a todos. Me vuelvo a presentar y ya para despedirme, mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia y les agradezco a todos por su atención. Ya saben, viernes, qué pena con ustedes, viernes, NFP, esta semana está importante en calendario económico. Pendientes de eso, hasta luego y felices trades para todos.